Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy tengo una invitada súper especial y vamos a hablar de un tema muy importante que es la vacunación y sobre todo es un tema muy importante actualmente. Entonces, doctora, ¿te puedes presentar, por favor? Claro que sí, muchas gracias, doctora. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes y feliz de estar aquí con la doctora Gigi. Yo soy la doctora Sonia López, soy exalumna de la NAHUAC, soy especialista en medicina preventiva y salud pública, maestra en bioética y actualmente soy la directora de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y pues soy profesora de la NAHUAC, entonces por ahí metan su materia conmigo de epidemiología y de bioética. Muy bien, Y sí. pues ya. Ese comercial estuvo chistoso. Sí, bueno, digo. Está bien. Oye, doctor, y platícanos, ¿qué nos puedes decir en sí de qué es la vacunación, para qué sirve, cómo funciona? Pues bueno, la vacunación, o más bien la protección, porque al final las vacunas es lo que hacen, protegernos contra ciertas enfermedades. Hay maneras de que nosotros nos protejamos. Ujú. Una es mediante que, pues lo que nuestra mamá cuando nacemos nos pasa. Otra es cuando nos exponemos a ciertas enfermedades o cuando nos exponemos a ciertos patógenos o estos bichos que nos hacen que nos enfermen. Y otra manera en que nos podemos proteger es con esta famosa vacunación o con esto que decimos la inmunidad que adquirimos a través de las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas al final hay varios tipos de vacunas. Ahora, la verdad es que con esto del COVID, pues todo mundo sabe muy bien ya que si las vacunas, que si son de ARN, que si son ¿no? Que si son de virus De- vivos, Atenuados. atenuados, inactivados, bueno, o sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de vacunas y esa es la manera en que nuestro cuerpo aprende a defenderse. Entonces tenemos una parte de inmunidad eh, que nos viene dada, heredada y que nos da nuestra mamá y que adquirimos nosotros cuando nos enfermamos, y otra parte es la que a través de la ciencia nos dan las vacunas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de vacunas y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. No tanto de esta parte de inmunología o de cómo funcionan las vacunas, un poco sí, pero sí más bien de qué sí y qué no son las vacunas, qué sí hacen las vacunas y qué no hacen las vacunas, qué tienen las vacunas y qué no tienen las vacunas, ¿no? Porque últimamente se ha hablado de unas cosas pues que no son verdad, ¿no? Sí, que hasta que tienen metal y que por eso, o te tienen imán Ah, y que ese es yo lo que... lo hice y no. Yo lo hice y no. Me puse un clip, me puse una moneda y no, ¿no? Y hasta estaba viendo así como que estaban explicando que si era porque tenía mercurio. El mercurio o timerosal es un preservante que se utilizaba desde 1928, pero hay que saber, o sea, eso es muy importante, hay que saber que desde 1990 no se utiliza mercurio en las vacunas. Ok, eso es un... Entonces, Y actual, ¿no? Ahorita... actualmente no se utiliza, ¿no? Es algo que se utilizaba para o sea, se utilizaba como antiséptico, digamos que para que pues no se pudriera la vacuna, literalmente, ¿no? O Ujú. sea, el bote con la vacuna adentro, ¿no? Entonces, desde 1990 no se utiliza en países pues desarrollados, no se utiliza el mercurio, ¿no? Entonces, eso no es. Entonces, de entrada, además, lo relacionaban, por ejemplo, esto es un caso muy famoso, ¿no? ¿Te acuerdas que todo lo que tenía que ver, o sea, la del sarampión, lo relacionaban con la vacuna de sarampión, la relacionaban con el autismo y con daño cerebral. Sí, eso sí duró años. Y esto
esto es una cosa que salió entre el 92 y el 98. Ese doctor, por cierto, quiero que sepan que si bien está viviendo en su castillo ya en Inglaterra, pero pues le quitaron su cédula profesional, nunca puede volver a ejercer y Y se supo, se disculpó públicamente, que dijo que lo que había publicado acerca de la vacunación y el autismo no era verdad. Y esto es algo que la gente en general desconoce. O sea, uh-huh, sí dicen, las vacunas causan autismo, pero nadie dice, ese doctor que lo dijo se ajá, disculpó públicamente. no, y le quitaron su cédula y, o sea, sí es multimillonario. Tampoco dijo que es que él tenía acciones, o sea, tenía acciones en una fábrica y es que él iba a sacar una vacuna de sarampión, ¿no? El caso es que el daño ya estaba hecho. Ah, yo no sabía eso de las acciones. Sí, es que él iba a sacar, hay un artículo y todo. O sea, Ah, es la primera vez que una revista de tipo Lancet, ya no sé si fue Lancet o New England o el British Medical Journal, una revista de esa calidad, ¿no? De esa calidad científica, tuvo que retractarse. Ahora, ellos lo atribuían al mercurio, entonces ni siquiera es como decir, es que la vacuna. desde el 90 no se utiliza eso, entonces pues no me estés diciendo que se debe a eso, ¿no? Entonces no han podido demostrar que está relacionado. ¿El problema cuál es? El problema es que el daño ya está hecho. ¿Qué nos toca a nosotros? Está reforzando el mensaje de que no está relacionado con eso, que las vacunas desde el 90 no tienen mercurio, entonces no es eso. Y entonces eso de que se te queda ahí la moneda, pues no tiene nada que ver. Yo creo que es como otro challenge de esos que hacen en internet. Sí, no, y una persona que yo vi un TikTok, honestamente, que sí se le quedaba pegado el tenedor, decía, es que estoy sudado, y es el sudor, o sea, estoy pegajoso de sudor, y se Sí, quedó pegado el tenedor que no pesaba mucho, o sea, y entonces se limpia, se pone talco y obviamente se cae el tenedor, ¿no? claro, o sea, no, yo creo que no tiene mucho que ver, o sea, no tenemos, o sea, o a lo mejor tiene un exceso de hierro, a lo mejor hay que pensarlo, ¿no? Ahí, Mm. pero no, por ahí no va, no tiene que ver con la vacuna, porque además acuérdense que la vacuna se inyecta intramuscular y se dispersa, no se queda ahí, entonces, pues no es como que se quedara ahí un poco de vacuna y entonces te pones la moneda del tenedor y entonces ahí está, no, no, porque la vacuna una vez que entra en el músculo, se dispersa y va a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de las vacunas? Entrenar a nuestro sistema inmune. Enseñarle al sistema inmune cómo se tiene que defender de X o Y bichos que pueden llegar a atacarnos, que sarampión, que rubiola, que tétanos, que paperas, que COVID, que influenza, ¿no? Eso es el trabajo de las vacunas. Hay vacunas que tienen un poquito del virus, por ejemplo, atenuado, que es como decir, atontado, ¿no? Por así, o sea, que no hay manera de que te causen la enfermedad. Eso es muy importante también, porque luego por ahí dicen que es que no me vacuno porque cada vez que me vacuno me enfermo. No, la vacuna no tiene el poder de causarte la enfermedad. ¿Por qué? Porque no es el virus completo o la bacteria completa, sino es una patita de virus, es una patita de bacteria. Entonces, eso no tiene el poder de enfermarte, ¿no? Entonces, pues tampoco, eso es otra cosa que se habla y aquí queda desmentido. No, las vacunas no tienen el poder de enfermarte. Ahora, ¿qué pasa? Que te puedes vacunar, pero tú podías haber estado en contacto con algún bicho antes. Entonces, ahí sí, no es la vacuna, pero bueno, pues si estabas, si ya habías tenido contacto con algún patógeno, pues ahí sí puede surgir, ¿no? Pero no Claro. es que la vacuna te haya enfermado. A mí me parece que uno de los mitos más comunes es como, es que como ya me vacuné, ya soy inmune y como que este inmune se entiende creo que a veces de manera general a que tienes un campo de fuerza como no sé, de tantos centímetros, de que no se puede acercar, como de comercial de jabón, ya sabes, Ujú. de que tienes un escudo así de ¡pi! Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Y claro que no, sí te puedes enfermar, pero el punto de una vacuna es que si te enfermas, no te enfermes tan duro, no te mueras. O sea, es que Exactamente, no te ¿no? mueras. No es que no te enfermes, es más bien como si te da, que vivas, que sobrevivas. Exactamente. Hay vacunas que, en principio, todas las vacunas tienen
la misión de las vacunas es protegerte. Ahora, la mayoría de las vacunas lo que hacen es que no te mueras. Te puedes enfermar de una manera más leve, de una manera más moderada, o simplemente estar en la ruleta de la suerte de que no te enfermes. Lo que sí va a hacer la vacuna es que no te mueras. Por ejemplo, la de COVID, por ejemplo, la de influenza, que no te dé tan fuerte la enfermedad, ¿no? Además, no tenemos ninguna vacuna al 100%. Ninguna vacuna protege al 100%, más que vivas en una burbuja de plástico, ¿no? Ahora, también la gente cree que hoy me vacuné y mañana ya me puedo ir a abrazar con todo mundo, ¿no? Eso tampoco es. El sistema inmune, ahí como digo yo, nuestros soldados, ahí está el soldado, el general, el capitán, el teniente, todos están ahí formados, ahí esperando que cada quien le toque su trabajo de hacer la protección. Entonces, este proceso tarda entre 10 y 15 días. Entonces, no es hoy me vacuné y mañana ya, por ejemplo, hablando de COVID, es hoy me vacuné y mañana ya me voy a ir a abrazar o ya me voy a ir a una fiesta. No, son entre 10 y 15 días y tenemos que recordar que nunca estoy al 100% protegido, ¿no? Entonces tengo que seguir, en caso COVID, utilizando mi cubrebocas, lavándome las manos. En caso de, por ejemplo, influenza, pues lo mismo, el lavado de manos y evitar gente, o sea, evitar gente enferma, o si estoy enfermo, pues no salir de mi casa, ¿no? Inclusive, si te fijas, este año hubo muy poco influenza, puede ser por dos casos, porque no hacían pruebas o porque todos utilizamos cubrebocas, Y que es la también, manera en que se contagia la influenza. claro, y también todas estas medidas de higiene, ¿no? Que han evitado otras enfermedades que ni siquiera ya tal vez vemos tanto, escuchamos tanto, Ujú. pues porque estamos limpia y limpia y limpia y limpia y lavando las manos y la cara y Exactamente. tirando el cubrebocas o lavando el cubrebocas. Y entonces dices, híjole, es que ya no ha habido tantos casos, pues porque estamos siendo más limpios. Ya la gente no Sí, está comiendo tanto en la calle, pues sí, porque no cosas. estamos saliendo tanto. Ahora, otra cosa que decimos es que, no, ¿para qué nos vamos a vacunar si esas enfermedades ya no existen? Porque, pues ya con las medidas sanitarias y las medidas higiénicas, o sea, todas esas medidas han contribuido a que muchas enfermedades hayan desaparecido o hayan disminuido. O sea, Claro. sí, ya no se muere, o sea, pues antes que los niños, como en la edad de nuestros abuelos o de nuestros papás que se morían de diarrea, ¿no? O que se morían pues de una infección así de mocos, eso ahora ya no pasa. Pero no quiere decir que las enfermedades hayan desaparecido. El otro día, precisamente, o sea, estaba leyendo en Facebook que alguien estaba pidiendo vacuna de tuberculosis, o sea, si alguien sabe de un médico que me recomiende para vacunar a mi bebé de tuberculosis, y una le pone, la tuberculosis no existe, o sea, te tienes en México, ¿no? Y La en tuberculosis no México existe tenemos en México, te muchísimas tienes que así. ir, y decía así como, tienes que irte como a Zimbabue, y yo, no, es que, o sea, en México seguimos teniendo tuberculosis. En México, Seguimos teniendo desgraciadamente, lepra. La gente cree que exactamente, la lepra es bíblico, que la lepra es no, bíblica y es más, exacto, seguimos teniendo enfermedades bíblicas. ujú, La tuberculosis pulmonar y extrapulmonar sigue existiendo. ujú. Y entonces otra doctora comentaba, les digo, era en Facebook y le decía, te invito a que vengas a ver el certificado del niño que acabo de hacer, que se murió de una tuberculosis meningia, ¿no? Entonces, no creamos que porque hemos avanzado y porque ahora hay agua entubada, ¿no? Y yo llego a mi casa y abro la llave y sale el agua, pero quiero recordarles que eso que lo vemos en salud pública y en epidemiología, que no en todo el país es lo mismo. Hay gente que sí, pues llega y abre el agua, pero ¿qué creen? No sale nada ahí, ¿no? O sea, hay que recordar que no todos todavía tenemos los servicios básicos, entonces eso no nos libra de que las enfermedades dejen de existir. Entonces, como bien decías, la tuberculosis sigue existiendo, la lepra sigue existiendo, para la lepra no tenemos vacuna, para la tuberculosis tenemos para las formas extrapulmonares. Ahora, hay una nueva moda que dicen, este, no, es que los niños de clase media y media alta no tienen que vacunarse de tuberculosis. Uy, Me ha tocado de mamás que me hablan, oye, es que, ¿qué crees que me dijo el pediatra? Pues yo le digo, cambia de pediatra. No, sí, pero bueno, yo soy una ferviente defensora de las vacunas claro. porque
junto con otro tipo de medidas higiénicas, para los que no sepan, la vacuna, por ejemplo, del rotavirus, se inventó aquí en México, ahí en el IMSS, un doctor del IMSS. Por ejemplo, el Vida Suero Oral también se inventó aquí en México. Son cosas que salvan vidas, ¿no? La higiene de manos salva vidas, ¿no? O sea, disminuye muchas infecciones. Entonces, junto con otras medidas básicas, las vacunas han sido de las que más enfermedades o más muertes han evitado, ¿no? Entonces, la tuberculosis en México es una realidad y es algo que sigue existiendo. Entonces, pues me parece muy arriesgado recomendar que no se vacune la gente de clase media, alta y alta. Es que las enfermedades no distinguen y también Las enfermedades no hay que llegan a decir, entender eso. tú eres rico, tú eres no sé, ¿no? Tú eres medio. Pues no, igual que las enfermedades no llegan a decir, no traigo pasaporte, ya no voy a pasar, ¿no? O Sí, el o tú eres mosquito quiere. mujer, tú eres niño, tú eres viejito, a ti sí, a ti no, a ti. Yo creo que el COVID nos vino a recordar eso, ¿no? Sí, Definitivamente, no sé, en los centros COVID, porque ya ahí no había de, es que quiero ir a tal hospital privado, pues no hay lugar, ¿no? Es donde haya lugar. Y en los centros COVID, pues se veía gente de todos lados, de todos de todos lados. niveles socioeconómicos, culturales, religiones, sexos. O sea, y al principio se pensaba que a los niños no les daba, ¿no? Como que era, y ya después se vio que no, que sí. O sea, que Que sí, sí la les da. mayoría era asintomático, pero que muchos tristemente fallecieron también, ¿no? Sí, Y o sea, que les daba un ahora, síndrome inflamatorio y que ujú, sí les da. Yo estoy en un grupo en un consenso de vacunación y bueno, están los expertos expertísimos de vacunación pediatras y han visto COVID y se han muerto niños de COVID. Entonces, o sea, el problema está en confiar que, por ejemplo, no, eso ya no existe o en esto que te digo de clase media y media alta. ¿Cómo? O sea, es que las enfermedades no distinguen. O sea, esto decir las enfermedades de la pobreza, no, es que no te distinguen eso, porque tú no sabes cuando estás parado en la calle quién está parado junto a ti, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y sí. el bicho no va a decir, no, este se ve que trae zapatos muy finos, y Sí. entonces no. Es que antes se clasificaron así hace mucho tiempo de enfermedades de la pobreza por el acceso, ¿no? A lo que tú dices, a los servicios. Como a quien Ujú. tenía acceso a servicios básicos, luz, agua, gas, se enfermaba menos que a quien no tenía acceso a estos servicios de luz, agua, gas, drenaje. Claro, Pero claro, o pues, sea, pero en ciertas enfermedades, en en otras no. ciertas enfermedades, o sea, la diferencia entre el poderte lavar las manos con agua limpia y no Ay, poderte lavar las manos, ¿no? sí. Ahí está la diferencia. Ahora, el resto de cosas, pues no, como bien dices, el COVID nos recordó todo. Todo eso nos recordó. Eso me Claro. sale. Ahora, suene mi correo, perdón. No, no importa. Ahora, por ejemplo, es que yo, pobrecito de mi bebé, no lo vacuno porque tiene muchos efectos adversos y le da fiebre y se pone muy chillón. Pues más chillón se va a poner si se lo tienes que llevar al hospital y te lo tienen que intubar porque le da una tosferina, ¿no? Sí. O, entonces, es un efecto, por ejemplo, puede haber un pequeño efecto adverso, no a todos los niños les pasa, o no a todos los adultos nos pasa, pues son pasajeros y son bastante menores que el Comparados efecto con la enfermedad. comparado con la enfermedad, ¿no? O sea, puede haber un poco de fiebre, puede haber un poco de dolor de cabeza, puede haber un poco de dolor en el brazo o en la pierna, ¿no? A los niños. Y bueno, que con un medicamento se pasa, ¿no? Ahora, claro, si te da sarampión, si te da una neumonía, pues te puedes morir. Antes que se pensaba de fiesta de la varicela. Ah, sí, yo escuché eso, pero ahora se ha hecho con COVID, que antes juntaban a los niños, a uno le daba varicela y juntaban a todos para que todos se contagiaran y entonces todos, digamos, ya les hubiera dado, ¿no? Entonces, sí, a eso es a lo que te refieres, me imagino. Sí, En COVID a mí me pasó al inicio de la cuarentena que alumnos así me contactaron de, oiga, ¿y si vamos a una fiesta donde sabemos que hay gente con COVID para que nos contagiemos, ya hagamos inmunidad y ya y yo no? Porque tú no sabes
si tú vas a ser asintomático, vas a contagiar a tu mamá que en una de esas acaba en el hospital muy grave, o tú no sabes si tú vas a acabar muy grave en el hospital, pues entonces, y los hospitales están saturados. Entonces, imagínate que tú dices, me va a dar leve, no te da leve, te da feo. No, Y no hay hospital que te reciba porque no hay lugar. y te mueres, y te mueres. Sí, Entonces, no, es que es mejor que pasen la enfermedad a la vacuna. sí, No, y si de 10, 3 hacen una neumonía horrible y se mueren, creo que no va a estar nada bonito decir, ay, es que yo los llevé a la fiesta COVID o a la fiesta de la varicela, cuando es más fácil llevarlos, 5 minutos llora, le pones la vacuna y una hora va a tener fiebre, va a estar lloroncito, pues le pones sus pañitos de agua fría, le das su paracetamol, 2 gotas por kilo, mm, y y ya está, ¿no? A estar en el hospital y que haya que decidir intubarlo, ¿no? Y es eso, o sea, y en época COVID o como seguimos, o sea, no podemos bajar la guardia, no sabemos en qué momento puede volver a haber un repunte. ¿Qué pasa? Que entre que se acaban los susceptibles y la otra población está vacunada. No hemos llegado no se han vacunado los 70 millones que tiene la meta del país de vacunar a 70 millones. No tenemos 70 millones vacunados. sí, Acuérdense que sean que a los niños no les daba y ya vimos que a los niños les está dando porque ya se fueron a la escuela y no sé qué, cuántas escuelas han tenido que cerrar porque han volvido a haber casos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el niño te lleva la enfermedad a la casa y si la mamá no tuvo lo que quieras, varicela, el niño pues, tendrá una varicela leve de 3 ronchas, por ejemplo, ¿no? Porque es diferente la enfermedad. Pero una mamá con una neumonía, un papá con una neumonía por varicela, pues puede haber, ahí se te fractura la familia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Enfermedades que ya no teníamos, ¿por qué? Por ejemplo, sarampión. El último caso de sarampión en México, autóctono quiere decir que pues aquí lo teníamos circulando en nuestro país. Fue en 1991, Tomatlán, Jalisco. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa? Pasan los años y tenemos campañas de vacunación gratuitas. Han de saber ustedes que nuestro calendario de vacunación, junto con el de Brasil, son uno de los más completos del mundo. sí, me siento muy Gra orgullosa de eso. Exacto. Gratuitos, ¿no? Gratuitos. Ahora, entonces vas, te vacunan. Y no solo eso, tienen las campañas de vacunación, ahora se llaman de otra manera, no me puedo aprender. Jornadas, Semana Nacional de no, ya no Vacunación. se llaman semanas nacionales, ahora jornadas de salud, Sí, o son 2 semanas, ¿no? Al año, o a tres, 3 semanas. tres, pero ahora se llaman de otra manera, le cambiaron el nombre, a jornadas de salud. Pero Ah, bueno, la idea es que si tú, o sea, son tres, una es de BPH, una es de polio y otra es triple viral, ¿no? O sea, en eso están enfocadas, pero bueno, tú llegas y si necesitas tétanos, lleva tu cartilla y te la ponen, ¿no? Por ejemplo. Ahora, gracias a esas campañas que se hicieron durante años, es que logramos eliminar el sarampión, no solo de México, de las Américas. En 2015, a las Américas, la Organización Mundial de la Salud le dio un papel que dice América libre, o sea, América, pero sin Estados Unidos y Canadá, porque ellos sí tienen casos. sí, Libre de sarampión. ¿Qué ha pasado? Que han volvido, han han, vuelto. han vuelto a surgir casos, aún no son autóctonos, todos son importados eh, de sarampión. ¿Por qué? Porque han disminuido, por ejemplo, las coberturas de vacunación. Sí, sobre todo en la cuarentena. Yo conozco, bueno, mamás de bebés que Uh -huh. dicen, es que no lo he podido vacunar y el bebé ya tiene 3 meses y que van y es que no tenemos vacunas. Entonces México es un país muy bien vacunado. El mexicano cree en la vacunación. Nosotros culturalmente creemos y Sí. estos movimientos antivacunas son más ideologías del extranjero Uh que -huh. en cierto nivel socioeconómico más alto, que están ahí pegados en Google, sí lo llegan a creer, pero como país nosotros somos muy agradecidos de tener la vacunación y estamos muy acostumbrados a vacunarnos. Sí, Hasta para entrar al kinder es de cartilla de vacunación por delante. sí. Entonces, sí, pero ahorita Somos por muy, el COVID ha sido difícil el acceso y ha ha sido aumentado casos difícil. de sarampión.
o sea, cuando empezó, si se acuerdan, ahí en marzo, Sí. pues hubo un brote grandísimo de sarampión, 110, 108 casos Sí, de que 4 salieron a de, 108 pasamos. ajá, que salieron de una cárcel, de un reclusorio, y era importado, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hubo un brote en Disney, hubo un brote en Arizona, brotes, o sea, considerables, ¿no? Y nunca en México tuvimos ningún brote asociado a esos casos, porque nuestras coberturas de vacunación son bastante buenas. Entonces, por ejemplo, de hecho ahorita estamos en una campaña como de vacunación de sarampión y rubiola. Entonces, bueno, por ejemplo, para mujeres que están en edad fértil y que no saben si la tienen, pues pueden ir al centro de salud y vacunarse. Ahora, ¿qué pasa con algunas otras vacunas que ha habido desabasto? Como esos niños que comentabas de bebés de 3 meses, bebés de un año. Yo he visto bebés de un año sin la BCG. ¿Por qué? Porque La BCG es la de la tuberculosis. la de la tuberculosis, porque no hubo producción, recién llegó en abril, pero estuvieron un año y medio sin vacuna. ¿Qué pasa? Que nuestro país antes la producía y desde hace años pues, se dejó de producir. Entonces, bueno, ahí hay como varias estrategias que debemos de retomar como país, como producción, como en cuanto a la compra, ¿no? Que se compren las vacunas, además, pues han de saber que no es como voy a la farmacia y me da una BCG, pues no, menos como país. Oye, laboratorio, mándame 200,000 dosis y ni siquiera eso, porque al año nacen entre 2 millones y 2,5 millones de niños. ¿Cuántas dosis tenemos que tener en México? 2,5 millones. Calcularle un poco más porque las que se desperdician, las que 3 millones. Necesito 3 millones de dosis anuales. Más o menos los niños que nacen. Tú no puedes hablarle al laboratorio y decirle, necesito para mañana 3 millones de dosis. No, es que eso se tiene que producir, se tiene que envasar, se tiene que enviar, llegando a México pasa también todo un proceso. Entonces, tampoco es tan fácil decir, para mañana mándame 4 millones. Por eso ha habido mucho desabasto y de muchas vacunas, ¿no? Yo espero que una vez que empiece a, ¿cómo decirlo? A tranquilizarse el tema de la pandemia, pues podamos empezar a recuperar todos esos niños, no sabes cuántos, más de 10 millones, o sea, se perdieron muchísimos esquemas de vacunación. Uno, porque mucha gente por miedo, pues no iba a vacunar a sus Sí, hijos, ¿no? de cómo lo voy a sacar, ¿no? De la O casa. sea, ¿cómo lo voy a llevar? A un hospital donde A hay un COVID. hospital? Me muero. Sí, Ahora, claro. o ¿a dónde lo llevo? Y otra es, ya fui a 3 centros de salud y no hay Y no vacuna. hay, sí. ¿A dónde más voy? Sí, a mí me platicó un amigo que es pediatra, de hecho Ujú. estuvo invitado en el En programa el programa. y platicaba que de repente empezaban a haber casos raros, ¿no? Y no pensaban, decían, híjole, ¿qué será? ¿Qué será? Y hasta que un pediatra de mayor edad dijo, eso es tosferina. Y él, pues no estaba ni siquiera entrenado el ojo para ver ¿No? tosferina, o sea, decía, ¿cómo es posible? Porque no lo había visto, o sea, porque era un caso ahí raro por ahí en el hospital alguna vez y ahorita ya en la consulta privada viendo tosferina por falta de vacunación, por falta de vacunas, no por falta de ganas de vacunar. Eso Sí, sí, no porque la mamá diga, ay, no, pues yo no lo vacuno, sino porque no había vacuna o porque, y no es la culpa, oye, yo no quiero salir de mi casa y además no todos hacen servicio a domicilio tampoco, ¿no? Porque también es un riesgo para el médico. claro. Entonces, claro que, o sea, los ojos no ven lo que la mente no conoce, no es culpa del pediatra, simplemente es el éxito de nuestras vacunas. El éxito de nuestra cartilla de vacunación, el éxito de que se haya puesto la vacunación obligatoria, que han de saber ustedes que Porfirio Díaz fue el que puso vacunación obligatoria. Entonces, y como bien decías hace rato, para la escuela te piden la cartilla, para muchas cosas te piden la cartilla. Los estudiantes de medicina, por ejemplo,
cuando se van al internado necesitan tener sus vacunas completas, ¿no? Y las que le falten. ¿Por qué? Pues por el riesgo al que te enfrentas cuando vas a estar viendo pacientes, ¿no? Entonces tienes que estar vacunado de sarampión, de rubiola, que México también eliminó la rubiola, ¿no? El tétanos neonatal también lo eliminamos. ¿Cómo? A través de vacunando a las mamás. Entonces, tenemos muchas enfermedades controladas, muchas enfermedades eliminadas, y bueno, por ejemplo, la única enfermedad erradicada en el mundo es la Viruela. viruela, Sí, ¿no? que eso es Entonces, algo muy importante. Me gustó muchísimo que hayas hecho esa diferencia, porque la gente abusa de ciertos términos, entre uh-huh, ellos el término erradicación. sí, Como que dicen, es que ya tenemos erradicada y hablan de una enfermedad, ¿no? no, La influenza, y tú, no, 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 a ver. no. O sea, como que erradicación es que ya no existe más que en laboratorios ahí guardados en ciertos países. Solo hay en 2 laboratorios, les voy a contar. Es que el chisme, porque yo trabajé en el gobierno, entonces, pues, solamente se dice, o sea, se dice Sí, que se elimina, o sea, la erradicamos, quiere decir que la borramos de la faz de la del Tierra, planeta, no existe, no del hay planeta. manera que No regrese. hay manera de que venga. Ahora, lo que pasa es que Estados Unidos y Rusia tienen unas cepas de viruela. Estados Unidos no las destruye porque dice que Rusia las puede utilizar y Rusia no las destruye porque dice que Estados Unidos las puede utilizar. Entonces, en septiembre y en mayo, que en septiembre es la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y en mayo, que es la de la Organización Mundial de la Salud, de la Salud en Ginebra, es un tema que siempre se toca. ¿Cuándo van a destruir las muestras de viruela? Porque además la viruela solo se puede tener en un laboratorio BSL-4, que es uno de máxima seguridad, como el de las películas así Sí, del la de vapor. contagio, ¿no? Solo puedes, tienen en el CDC, en Rusia y en poquitos países más. Nosotros tenemos BSL-3 en México, que puedes hasta respiratorios, ¿no? Hay otros que no. Entonces, pues ahí está la viruela. Esos 2 países tienen, pero pues uno no lo destruye porque otro. Pero en el resto del mundo, en el resto del planeta, no hay manera de que tengamos viruela. Ahora, la viruela mató a mucha gente. ¿Cómo logramos que esto se acabara? A través de la vacunación, ¿no? Allá en 1800 con Jenner empezó esto. Entonces, cuando me dicen, no, es que las vacunas tienen un chorro de años, muchos años, un siglo, ¿no? ¿Cuántos? No, yo eso ahí sí me pierdo. Yo por eso, muchísimos años entre nosotros. Entonces, son seguras. Ahora, lo que decían, por ejemplo, de que la del COVID la hicieron muy rápido y se saltaron pasos. No se saltaron ningún paso para la del COVID. Simplemente todo se hizo mucho más rápido. Piensen que para otras enfermedades necesito tener la enfermedad. Aquí tengo cientos y cientos y cientos de casos. Entonces no Sí. necesito esperar a que la gente se enferme para probar la vacuna. 1, 2. Se reclutaron más de 40,000 personas en cada ensayo. Los ensayos normales tienen 1,000 personas, 300 Son personas, chiquititos. 200 personas. Esos son de 40,000, 30,000. Por eso pudimos sacarlas más rápido. ¿Por qué? Pues porque tenía un chorro de muestra, un chorro de gente. Y además, una cosa muy importante, muy triste, pero muy importante. Había mucho, 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 mucho dinero. Eso nos ayudó a tener las vacunas mucho más rápido, ¿no? Pues el interés y aparte, imagínense a toda la comunidad científica volcada en eso, ¿no? Del mundo entero, o Del sea, mundo no entero. de un país, del mundo entero, porque ya salió la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna tal, la vacuna, o sea, vacunas por todos lados, ¿no? También Sí, eso es importante decirlo, que no era el interés de un solo país, de un solo grupo de edad o de un solo laboratorio, era el interés del mundo, porque todos claro. estamos con esa urgencia, ¿no? Todos estamos atrapados un poco, ¿no? En esto, ¿no? Y no solo eso, o sea, se, cuántas familias se ha muerto, ¿no? Entonces, por eso es el interés, o sea, no, nadie, no se saltaron nada, simplemente todo fue
mucho más rápido porque había más gente, o sea, más enfermos. Para otras enfermedades hay que esperar a la enfermedad. ¿Vendrán más vacunas? Sí, ojalá, ¿no? Ébola. ¿Por qué creen que la de Pfizer funciona con esas hieleras especiales? Porque la de ébola también necesita esas vacunas, esas hieleras especiales, también necesita esos hielos, esa congelación. Por ejemplo, ahora, cosas modernas, las vacunas de RNA mensajero, no. El RNA mensajero no te va a modificar tu DNA, porque el RNA ¿Ese va es por un acá, mito? No eso sabía es que... un mito. No sabía. No, sí, yo no voy a dejar que me modifiquen mi DNA. No, tú solito te lo modificas cuando te pones al sol, a tomar el O sol, cuando comes comida chatarra cuando comes comida chatarra o enlatada o fumando. fumando te modificas tu DNA, porque ¿de dónde creen qué creen que las células solitas empiezan a... No, las células se afectan y de ahí viene el cáncer. Ahora, el RNA va por acá y el DNA vive en el núcleo. El RNA llega, se pone donde le mandan. Esa es la maravilla de la tecnología de las vacunas de RNA. Es un instructivo, como el instructivo del shampoo o el instructivo de un aparato. Préndase, apáguese, on, off, ta, pues así llega. Llega, le dice a la célula, busca, haz esto, esta espiga, esta proteína espiga. Cuando tú la veas, la atacas. Y después lo que hace es deshacerse. Deshacerse y se acabó. Se absorbe y va. Nunca entra al núcleo, que es donde vive el DNA, acuérdense. Entonces, el RNA va por acá y el ADN vive en el núcleo. El RNA nunca interactúa, no tiene nada que ir a hacer al núcleo, porque el RNA tiene que ir a la parte superior de la célula, decirle cómo tienes que hacer protección contra la proteína Spike, por ejemplo, del coronavirus, y adiós. ¿Qué otras vacunas se están haciendo de RNA mensajero? ¿Influenza? Zika, ébola. Van a venir, hay que esperar, van a venir, ¿no? Igual que otros tratamientos de cáncer, son de RNA mensajero. Llevan más de 10 años. No son cosas que inventaron ahorita, ¿no? Eso también es importante, porque yo ya investigué. ¿A dónde investigaste? En Facebook. En No, Facebook. no, o sea, yo te estoy hablando que, por ejemplo, yo no, o sea, nosotros no me refiero, yo lo leo en un artículo, no, yo no trabajo en un laboratorio, no estoy en esa parte científica del mundo, pero lo leo en los artículos, lo leo en otros artículos, ¿no? Pero no me creo todo lo que veo en Facebook, voy y compruebo, o en un video que vi de Google de un señor que grabó. Hay que comprobar la información, porque si no, pues uno se crea como imágenes que no son, y eso es bien peligroso, porque acuérdense de varias personas y varios niños que se han muerto porque sus papás no los quisieron vacunar, porque si eran, por ejemplo, que si les iban a dar autismo y al final después el niño se murió. ¿Y qué haces? ¿No? Hubo un caso muy famoso, un niño Olaf, se murió de tosferina o difteria, bueno, alguna de las dos, pues es la misma vacuna, vienen las tres, porque los papás decidieron que no lo vacunaban, ¿no? Y porque por un tema religioso, porque les dijeron que se hacían con células, bla, 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 la vacuna, y pues el niño se murió. Y entonces ya después dicen, es que a mí nadie me explicó. Y hay por ahí una TED Talk que está, bueno, una TED Talk que está en TED, de un niño que tiene 18, 19 años, de mamá antivacunas, pues, que leyó en Facebook, que vio videos de Google, esto. Y a los 18 años, él en cuanto cumplió 18 años, fue al centro de salud y se puso todas las vacunas. Y bueno, para muchas personas se convirtió en un héroe. La mamá lo ve así como, dura 10 minutos, está muy interesante, sobre todo lo que él cuenta de por qué él cree en las vacunas y por qué él, o sea, investigó más allá de lo que la mamá
había leído, ¿no? Es Sí, muy eso ha válido pasado mucho en Estados Unidos, en ¿no? Que Estados los Unidos, niños ¿no? piden que los vacunen porque pues se ponen, ya ahorita los niños desde muy chiquitos están en redes, están en internet. Ujú. Antes nosotros pues no teníamos No, ese acceso, ¿no? no, nada. Y Además, nadie entonces, te preguntaba, ni tus papás sabían de qué era la vacuna. O sea, me refiero, si era virus vivos atenuados, si no. era de X marca o Y marca, si era de RNA mensajero, si era no sé qué, pues te llevaban al centro de salud o te llevaban con tu pediatra, te vacunaban, llorabas, te ibas a tu casa y se acabó. Sabías Sí. que te estaban protegiendo, o sea, tú no sabías nada porque Pero tus bebé, papás, tus papás sabían que te estaban protegiendo, ¿no? Y decían, no, es que otra cosa, no, 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 pobrecito, no, porque en una sentada le avientan 5 vacunas, sí, 5 vacunas que no le pasa nada, obviamente pues va a llorar más, puede tener fiebre, pero no le pasa nada. ¿Qué pasa? Ahorramos tiempo, sabemos que le estamos salvando la vida contra 5 enfermedades que no tiene que regresar hasta dentro de, no, a lo mejor 6 meses en un año, y por eso hay vacunas que sabemos que se pueden poner juntas, simplemente pues, en diferentes partes del cuerpo. En el brazo 1, brazo 2, pierna 1, pierna 2. Ninguna vacuna y nada se inyecta en las pompas. Quiero que lo sepan. Hay artículos que lo dicen. No se pone nada en las pompas, ni los antibióticos. Nada se pone en las pompas. Todo va en los brazos o en las piernas. Nada va en las pompas, ya desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque no sabes si realmente si realmente la sustancia está llegando, porque en las pompas hay mucha grasa, no sabes si le puedes dar ahí algún nervio. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, prohibido que les inyecten en las pompas, porque yo una vez veo y se me baja el pantalón y yo, ¿qué está haciendo, oiga? Ay, no me va a inyectar, y yo no, en el brazo, todo va en el brazo, deltoides, o en las piernas, nada en las pompas, porque entra la grasa, en las pompas hay mucha grasa, entra la grasa y tú no sabes ahí qué pasó, y hay artículos que lo dicen, así que ella lo sabe. Es que ahorita me acordé de eso, porque yo la especialidad la hice en otro país, y en ese país no se pone nada en las pompas, pero hace 1000 años. Todo va en los brazos o en las piernitas, o en las piernas. Entonces, eso es muy importante, saber que no les pasa nada si les ponen 3 o 4 vacunas a la vez. Sabemos cuáles vacunas se pueden poner juntas y otras vacunas sabemos que tenemos que esperar un mes, por ejemplo, las que son virus vivos atenuados, tenemos que esperar un mes para poner otras vacunas, pero por ejemplo, bacteria y virus se pueden poner a la vez, dependiendo cuáles, pero se pueden poner a la vez, por eso cuando salen así como alfileteros, todos picados, pero muy protegidos, ¿no? Entonces, ahorita que me acordé, los que se van al internado, porque ya se van a ir, tienen que tener hepatitis A, hepatitis B, revisar si tienen sarampión, rubiola, tétanos. paperas, Ujú. tienen que revisar también si tienen tétanos. Con tétanos son 6 dosis, 6, 7 dosis en la vida. Cada que se caen de la bicicleta, les quieren vacunar. Cada que se raspan la pata, los quieren vacunar. No, no es así. Son de 6 a 7 dosis y listo. Ahora, si tenemos dudas, podemos sacarnos anticuerpos de sarampión o anticuerpos de hepatitis, si te la pusieron, y entonces te sacan sangre y ahí miden cuántos anticuerpos, o sea, cuánta protección tienes, y dice, si tienes menos de 10 de hepatitis B, hay que vacunarse, y si no, ya estás protegido. Porque decían, hay que revacunarse cada 10 años. No, te sacas unos antígenos, eso dicen las guías internacionales, ¿no? O sea, no hay que venir a inventar nada. Te sacas unos antígenos, tienes más de 10, ya no necesitas volverte a vacunar de hepatitis B. De sarampión, si no te vacunaste, si no tienes tus 2 dosis, hay que ponérsela, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es un riesgo, siempre puede haber un caso importado. Paperas, la vacuna de las paperas es de las que menos inmunidad causa. Entonces, aunque estés vacunado, a veces te puedes enfermar. En las universidades luego suele haber brotes de paperas. Hace 2 o 3 años hubo uno bien grande en la UNAM de paperas y estaban vacunados, pero acuérdense que además pues luego la inmunidad va bajando como en la gente grande.
¿no? Claro, En los adultos mayores. por eso el adulto mayor tiene su esquema y las vacunas muy específicas de esa edad. Exactamente, y por eso, por ejemplo, del COVID empezaron a vacunar al adulto mayor. ¿Por qué? Porque es el más vulnerable, está, es el que está más, pues más pues vulnerable, más expuesto a enfermarse. De hecho, eso fue muy criticado, yo creo que alrededor del mundo, que muchos decían, ¿por qué no primero a la gente que produce, a los jóvenes que salen? Y yo, bueno, porque de que el joven que salga se complique. Y sí, entiendo el debate, o sea, y claro que es un debate muy válido, yo también me lo cuestioné como salubrista, como médico y salubrista, sí te pone a pensar, pero al final es, vamos a proteger al más vulnerable. Y de estos dos, ¿quién es el más vulnerable? El adulto mayor que está encerradito en su casa. Y aunque no sale, generalmente no viven solos, generalmente. O viven en asilos que si ahí se enferma uno, se enferman todos. Exactamente. Entonces se enferman unos, se enferman todos y se mueren todos. Eh, no hay suficientes camas, no hay suficientes respiradores para pues, tratarlos a lo mejor a todos, ¿no? Y acuérdense que pues todo mundo tiene derecho a vivir y la vida de todos vale lo mismo. Sí, no es como, ya está viejito, pues mejor a los jóvenes, porque él ya vivió. Porque yo sí llegué a escuchar eso. O Sí, también, porque esta que llegué a escuchar, esta era como la que más me daba risa. Decía, es que quieren vacunar primero a los viejitos por si la vacuna falla, a ellos primero. Y yo dije, Dios mío, qué pensamiento tan feo. no, Yo, no, no, claro que no, pero no lo no, entendí. ¿Ah? sí, sí, no, eso no, pero bueno, cuando hicieron esta guía del triage, pues era un poco, no iba en cuanto a gravedad, sino en cuanto a quien llegue pues como quien tenga más derecho a vivir, pues quién decide quién tiene más derecho a vivir. Tiene que ser con base en gravedad, tiene que ser con base en ciertos criterios de la enfermedad. No, si tú viviste más, tú produjiste más, o sea, no se puede hacer eso. Y ahora, es eso, recordar que el sistema inmune, pues igual que nosotros nos vamos haciendo viejitos, el sistema inmune también se va haciendo viejito. Entonces necesita cierta ayuda extra para, para poder, para poder pues proteger la gente mayor, ¿no? A los adultos mayores. Por eso la estrategia empezó así. Ok. Médicos, adultos mayores y de ahí para abajo, ¿no? Ah, claro, porque los médicos sí, los de la primera línea, pues los más expuestos. No, y no solo médicos, enfermeros, No, o sea, no, personal de todo salud, el personal de del salud, o sea, hospital, hasta los del de hospital, intendencia del desde el hospital. señor de la puerta hasta el que te intuba, la Claro, neumóloga, el neumólogo, el intensivista, el sí. anestesiólogo, Sí, porque lo cualquier decían, es persona. que ese de intendencia de un hospital está en altísimo riesgo, está sacando la basura de un área súper contaminada, entonces está en altísimo Y riesgo. está limpiando y se están generando aerosoles. Acuérdense que esa es una de las maneras en que se contagia así. Están generando aerosoles y eso está volando, ¿no? Aunque todo el mundo está protegido. Lo que pasa es que luego hay mucha información, demasiada información. Luego hay información difusa y luego pues también nosotros decidimos creer lo que queremos creer, ¿no? Entonces eso también es un poco así, ¿no? Pero en cuanto a las vacunas, bueno, entre más gente se vacune, pues digamos que más rápido va a acabar esto, más rápido vamos a salir de esto. Volviendo a lo mismo, no es que se va a eliminar el virus llegó para quedarse. Casualmente va a ser un tema como la influenza, anualmente nos vamos a tener que estar vacunando, quien quiera, porque esto, pues, no es obligatorio. Les digo, las pobres vacunitas son víctimas de sus propios éxitos, ¿no? De tanta gente que han salvado y volviendo a lo mismo. No, es que ya no hace falta porque ya no existen las enfermedades. Ven, te invito a Chihuahua a que veas todas las tuberculosis que hay, ¿no? O sea, niños de 3 años sin riñón por una tuberculosis.
¿no? O tuberculosis meningias. Entonces, cada año nos vamos a tener que vacunar. ¿Qué hay que hacer? Pues revisar nuestras cartillas de vacunación. Si no tenemos cartilla de vacunación, pues medio acordarnos. Yo tengo así dispersas por un chorro de lados vacunas, cartillas, por buscar nuestra cartilla o tener nuestra cartilla, revisar la de los bebés, la de los adultos mayores. Las mujeres embarazadas también tienen ciertas vacunas que se tienen que poner, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, que su ginecólogo le dice, no te pongas la de influenza. Cambia de ginecólogo también si te dice eso. O sea, a mí una de las cosas que me sorprende mucho, y eso no sé si entra en mitos y realidad, eso es una realidad o ya me pongo a llorar, es médicos que les dicen a sus pacientes que no se vacunen. Entonces, ¿con base a qué les dicen eso? O sea, ¿por qué? O sea, es peor la enfermedad que, que la vacuna. Por ejemplo, a un paciente cardiópata y que le dicen, no, no te vacunes. Estoy de acuerdo que tengas miedo de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, en caso de COVID. Pero de las otras vacunas es que es peor que la enfermedad. Tiene 10 veces más riesgo de morirse que algún efecto por la vacuna. Entonces, claro. Yo invito a la gente que no le dice, que le dice a sus pacientes que no se vacune, a que pues o se informe más, o se acerque con gente, pues que se dedique a eso, ¿no? No sé. A lo mejor está feo, pero es que me sorprende mucho. Es como que yo le voy a decir a la señora, no, 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 no se tome la metformina. No, no, no se la tome. O sea, ¿por qué le voy a decir eso? Esto es lo mismo. Y si la metformina es un tratamiento y la va a ayudar, esto es lo mismo. Una vacuna es un tratamiento y totalmente eficaz y comprobado que te va a salvar, que te va a ayudar. Al final, los médicos no todos somos expertos en todo, eso es una No. realidad, aunque a veces, no sé, pues nos podamos sentir como que sabemos mucho. Entre más estudiamos, más nos damos cuenta que hay un mundo de conocimiento y no todo el mundo va a saber de todo, ¿no? Por algo la medicina se ha especializado tanto y pues ya hay un especialista en esto, en esto, en esto, en esto. Y cuando hablamos de sistema inmune, pues hay una especialidad de inmunología, hay otra especialidad de infectología y dentro de infectología hay una subespecialidad de virología, de virus, ¿no? Entonces no vamos a ser todos virólogos de la noche a la mañana porque hay una pandemia, ni inmunólogos de la noche a la mañana porque se habla de vacunas, pero todos podemos leer artículos que no necesariamente son dirigidos a médicos, ¿no? No. Artículos para pacientes, artículos para público en general y tratar de mantenernos lo más informados posible. Es que tenemos una infodemia tremenda, ¿no? Entonces tampoco sabemos distinguir luego lo que sí, lo que no. Y también, como bien dices, a nosotros como médicos también nos pasa. Por eso cada quien hace su especialidad. Y por eso yo, no sé, voy y le pregunto. O sea, a mí, yo siempre pongo este ejemplo. A mí me pueden llegar a decir, oye, ¿qué será mejor? ¿Parto o cesárea? Y digo, bueno, yo de mis conocimientos de médico general, es mejor el parto porque es natural, pero eso te lo tendrá que decir tu ginecólogo, que es el especialista y es el que sabe. Yo hablo como médico general en ese sentido que lo ideal es esto, pero eso te lo tiene que decir tu médico, tu ginecólogo, que conoce tu pelvis, que conoce tu embarazo, ¿no? Pero yo no puedo decir eso, entonces es lo mismo. Yo sé de lo mío, tú sabes de lo tuyo y cada quien sabe de lo tuyo, ¿no? Entonces, por eso al principio de la pandemia, pues todo mundo se volvió un experto y es eso, o sea, como médicos generales, cuando todos nos graduamos, tenemos una noción de las cosas y tenemos conocimientos. Ahora, por eso hay gente, por eso cada quien luego decide su especialidad. Entonces yo, si tengo dudas de gineco, pues le hablo a mi amiga la gineco, o si tengo dudas de cirugía o de gastro, o de, ¿no? En este caso de de esta parte de inmunología o estas cosas, ¿no? O sea, pues yo sé de las vacunas, de esta parte, la parte de la epidemiología y de la parte de salud pública de las vacunas, pero yo de ponerme a hablar de las natural killers y las PAMS y esas cosas, pues yo no sé. Invitamos a un inmunólogo a hablar de eso, ¿no? Y un infectólogo, la visión de un infectólogo de las vacunas a la que tengo yo es muy diferente
sabemos exactamente cómo funcionan y todo, solo que él, pues desde la parte de la protección de infecciosas y eso, y yo esta parte de la salud pública, de la protección en rebaño, de la protección a toda la población, de la cartilla, ¿no? Entonces eso es muy importante, acercarse con gente que sabe, ¿no? Y cada quien en su campo, porque pues todos nos volvemos, vienen las Olimpiadas y todos sabemos de deporte. De gimnasia olímpica. De gimnasia olímpica, y viene, o sea, ahorita en la pandemia, todos son virólogos, epidemiólogos, vacunólogos, ¿qué me falta? Infectólogos. Y vienen las neumólogos. Todos ya son expertos. Expertos. Y vienen las elecciones y todos nos volvemos analistas, politólogos, electorales, ¿no? Y viene el mundial y todos somos, futboleros y todos sabemos de fútbol. Entonces, bueno, es un defecto natural humano. Pero yo decía, pues yo no me le voy a poner a discutir a un abogado de leyes, porque yo no sé de leyes. Diré, oye, pues eso es, o sea, yo lo que sé es de la Ley General de Salud, artículo 144, y él te va a explicar. Tú le dices artículo 144, él te va a explicar, pero tú no te le vas a poner a discutir. Pero a los médicos siempre nos están discutiendo todo el mundo. No sé por qué. No, pues suele pasar. Hoy se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál sería el último comentario que le dirías a todas las personas que nos están escuchando? Pues mira, mi comentario es que, o sea, mi consejo es que ante cualquier cosa hay que tomar decisiones, pero informados, con información básica, pero que sea oficial, o sea, de fuentes oficiales, de fuentes confiables. O sea, no confiar en la cadenita del Facebook, no confiar en la cadenita del WhatsApp, ¿no? Siempre ir a fuentes oficiales y confiables. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Ya te digo, no confías en el gobierno, pues está bien, ve a estas fuentes, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CDC, SDC, la europea, ¿no? O si quieres la japonesa, la china, en quien tú confíes, pero en agencias oficiales de salud, ¿no? Si digo porque luego no confían en el gobierno, bueno, pues busca agencias internacionales de salud, y tienen, como tú bien decías, tienen información dirigida para pacientes. No hay que sacarse un doctorado en inmunología. Hay páginas especiales para pacientes. Acérquense con sus médicos de confianza, aunque si te dice que no te vacunes, busca otro. Recordarles que las vacunas tienen más de 100 años con nosotros, más de 100 años, bueno, es más, lo voy a hacer, porque yo no me voy a quedar con esta duda. ¿De cuántos años tenemos con la vacunación? Pues desde la viruela. 1800. Sí, de Edward Jenner, ¿no? Más de 128 años tienen las vacunas con nosotros. Entonces, y no solo eso, imagínense de inocular de una pustulita que ordeñaba a un niño y así, hasta tecnología ARN mensajero. Han pasado muchos años, hay mucha tecnología. Confiemos en la ciencia, confiemos en los científicos y vacúnense. Ay, pues muchas gracias, doctora. La verdad ha sido un placer tenerte en el programa. A mí estos temas me encantan, la salud pública me encanta. Pero espero que todas las personas que nos están escuchando en radio, que nos están viendo en Facebook, en YouTube, les sirva esta información y como bien dices, que acudan siempre a un profesional de la salud a informarse. Sí, eso es muy importante. Muchas gracias. Me encantó estar aquí. Ay, qué bueno. Pues recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 AM Radio Anáhuac. Esto fue Que Esto Que el Otro. Yo soy Gigi Nieto y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Que Esto Que el Otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.